Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarles en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer conectarnos en esta noche del Día del Niño, 30 de abril, aquí en México, donde vamos a hablar de un tema que queda muy de acuerdo a esta conmemoración, porque hablaremos con nuestros amigos del Jordán AC sobre el tema que es estilos de crianza, es decir, cómo formamos a nuestros pequeñas y pequeños de acuerdo a nuestra perspectiva, nuestro aprendizaje, de manera consciente e inconsciente, y cómo todo esto puede afectar su desarrollo a lo largo de la vida, incluso siendo adultos. Entonces, es muy importante conocer estos estilos de crianza. Probablemente nos identificaremos con alguno de ellos, por lo menos como adultos que hayamos vivido. Y de igual manera, si somos padres de familias y tenemos pequeños a nuestro cargo, pues darnos cuenta cómo influyen estos estilos de crianza precisamente en su formación y en su manera de ver la vida. Así que no se vayan a perder este programa. Antes de iniciar, si me lo permiten, voy a mencionar que vamos a regalar un libro titulado Cuestionario del Ser, de Editorial Endira, que contiene toda una serie de preguntas para encontrarnos con lo más valioso que poseemos, que es nuestro ser interior, mediante planteamientos que nos permitirán conocernos, admirarnos a nosotros mismos, agradecer a la vida, nuestra existencia, y alcanzar una vida llena de plenitud, lo anhelado por miles de seres humanos. Y pues al terminar de leer este libro, por supuesto, habremos incrementado nuestra conciencia, equilibrio emocional y autoconocimiento de varios aspectos de la vida para ser feliz. Este libro es de autoría de Claudia Amor. Entonces, ahí está a su disposición para que puedan participar todas y todos ustedes en este libro a través de las redes sociales de guanatosfm.net en Facebook y en YouTube. De igual manera, de Viviendo lo Divino, Facebook y YouTube. Y también a través del WhatsApp de Guanatos FM 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que participen ustedes. Y pues siendo así, vamos a dar inicio con nuestro tema de esta noche. Vamos en este momento a presentar a nuestros invitados de esta asociación titulada el Jordán Asociación Civil. Vamos a comenzar con Eduviges López Rubalcaba. ¿Cómo estás, Eduviges? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, aquí estamos otra vez de nuevo y pues vamos a hablar de los estilos de crianza. Muchas gracias, maestro Eduviges. Y también tenemos al maestro Jorge Ruiz Magaña, quien es director del Jordán. ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarlo como siempre. Hola, licenciada, como siempre, pues muy contento de estar aquí en su programa. Estamos muy orgullosos de haber estado participando en este día que, como usted menciona, es Día del Niño, porque este tema definitivamente nos va a ayudar muchísimo a los niños interiores que tenemos adentro para también, sí, ahorita que veamos en qué consisten los estilos de crianza, identificar y, ¿por qué no, licenciada, después hasta hablar del perdón? Porque una vez que ya comprendamos en qué fue que nos educaron, nos van a caer muchas 20, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos listos. Sí, la verdad vale la pena, amigas y amigos, para que lo tomemos en cuenta, porque eso nos va a hacer, como bien dijo el maestro Jorge, por qué somos de determinada manera o por qué inclusive tenemos cierto estilo de crianza con nuestros hijos, y nunca es tarde, la verdad, para poder, ahora sí, si vemos que algo no está bien o creemos que se necesita corregir, pues hacer lo que corresponda. Ya nuestros invitados nos darán la orientación necesaria. Si tienen alguna pregunta o comentario, le estamos esperando. De igual manera, su participación a través de los medios que ya le comentamos. Entonces, pues no sé si pudiésemos comenzar, Eduviges, maestro Jorge, con lo que sería la definición de estos estilos de crianza. Así es.
Sí, licenciada, vamos a comenzando viendo en qué consiste para que quede la idea clara. Sí. Un estilo de danza consiste en la forma, la metodología que utilizan las personas que educan, específicamente tutores o padre y madre con los hijos. Aunque se usa el término metodología, no se refiere a que a lo mejor fue consciente. De hecho, ahorita que lo veamos, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos es inconsciente, pero sí al proceso, palabras, actitudes que estuvieron acompañando al momento de estar formando a un individuo. A eso lo vamos a conocer como estilo de crianza. Y aunque ahorita vamos a visualizar 4, es importante que se vaya entendiendo que no es a fuerzas que hayamos tenido solamente uno. De hecho, lo más probable es que tengamos una combinación de varias, porque efectivamente, como son de esa misma experiencia de ser papá y mamá, de ser tutor, y lo sabemos, nadie nace siendo papá, lo vamos aprendiendo con la marcha, efectivamente el estilo va a encajar en uno o en otro. Quizás sí haya alguien que diga, no, yo definitivamente, o el 80% mi estilo fue este, pero no vamos a encontrar a nadie con el 100%. Siempre va a haber así como excepciones, variantes. A lo mejor un papá sí se inclinó mucho a este estilo, pero la mamá se inclinó a otro. Y vamos a ver que estas conjunciones que se hagan también va a ser interesante porque van a provocar en el individuo ciertos rasgos, ciertos síntomas que más adelante vamos a mencionar. Pero eso es, el estilo es la forma, la metodología que se utilizó para educarnos o nosotros mismos que utilizamos para educar a otros. Sí, así es. Entonces, no sé si quieran comenzar a mencionar estos estilos, a describirlos en qué consisten. Maestra. Sí, yo te voy a hablar del estilo de las creencias autoritarias. Aquí nosotros, hacemos que el niño, no tenemos como padres, como papás, no tenemos el diálogo. Y también les decimos, vas a hacer esto y esto, no tenemos ni el horario, no tenemos, porque si yo estoy bien ocupada en una cosa u otra, se les da el dinero. Ay, toma. No, está comiendo un poquito, corrijo un poquito, ¿eh? Perdón. En el autoritario consiste en que el individuo justamente es muy rígido en la forma en que está educando. La compañera está comiendo un poquito con el permisivo que ahorita vamos a platicar. Sí, no, en este sí hay un horario. En el autoritario hay una forma de actuar, hay una forma en la que tienes que responder, hay una forma en la que tienes que ser. Un estilo autoritario entonces siempre va a estar encabezado por lo digo yo porque soy tu padre, porque soy tu madre, y así lo tienes que hacer. O, no necesariamente todo es malo. De hecho, cuando ya veamos el estilo asertivo donde lo combina, vamos a rescatar una parte de esta autoridad. Pero en el sistema autoritario vamos a entender que todo el tiempo estamos estructurando al individuo de algo rígido. Y en esa rigidez no le permitimos que me diga su opinión. No me interesa si lo quiere o no lo quiere hacer. No importa si está de acuerdo o no, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy la autoridad. Por eso es que este estilo vamos a encontrar que sí, fomenta mucho la obediencia, hace que el individuo sea muy organizado, responsable, sea perfeccionista, busque dar lo mejor de sí, pero la otra cara de la moneda es que por ende siempre va a ser muy tímido. Por ende, siempre vamos a encontrar individuos nerviosos y que cuando alguna situación él no sienta que pudo dar ese plus, se sienta deshecho, sienta que no funciona, sienta que ya no cabe o que ya no está funcionando para el núcleo familiar porque todo el tiempo le dijeron que así tenía que ser. Y esto lo vemos mucho, licenciada, no nomás en la nueva generación, de hecho la nueva generación ya hace falta un poco de esto, sino en las generaciones de antes, de que vemos a la típica abuelita que siente que si no cuida a su nieto, es una mala mujer, es una mala abuela, porque la educaron a que tenía que seguir una estructura. Y hay de ella
si se sale de esa estructura. Entonces, lo tiene tan metido en la mente, en el inconsciente, que le cuesta mucho trabajo y hasta se siente menos, hasta siente que no cumple con ese rol. Y así como pusimos este ejemplo, vemos a mucho adulto, eso se ve más en los adultos, que como fueron educados con este estilo autoritario, cuando ya no es así, ya hasta tienen idea suicida de ya no sirvo, ya para qué, si yo ya no cumplo con mi rol de mamá, de papá, si yo ya no puedo trabajar, si yo no puedo, sí, cierto, ya no cumples con eso, pero cumples con otros, pero como fuiste educado en esta autoridad, en este lineamiento rígido, pues entonces no puede haber como apertura a la flexibilidad, a comprender otros elementos, a darte cuenta que la autoridad también se puede cuestionar, que la autoridad también puede tener sus límites, pero aquí no, porque todo el tiempo estuvo supeditado a lo que nos decían, a que así siempre tenía que ser. Repito, y lo tienes que hacer, te parezca o no te parezca, te guste o no te guste. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Ahí se resume el autoritario, ¿no? No sé si quiere comentar algo de esto, maestra. Sí. Lo que pasa que me confundí. Es que sí es cierto, afectamos mucho al niño porque el niño se siente estresado, se siente de que no puede que tiene que hacer las cosas bien a la perfección. Y si él se equivoca, se siente que no hace, que no es alguien aquí en la vida. Él se siente menos, se siente que, como en la escuela, un ejemplo de un niño que siempre tiene que sacar 10 y si hoy sacó un 9, él se va a sentir menos y hasta se enoja y luego te dice, maestra, pero ¿por qué me pusiste un 9 si siempre yo tengo que sacar 10? Mis papás me van a regañar. Digo, mijo, pero es que fallaste, Cira, fíjate, en este número, es como un ejemplo, en este número 8 por 5, 40, y tú pusiste que eran 39, pusiste el 9 en vez del 0. Ay, sí, cierto, maestra, tienes razón. Entonces él ya se siente estresado y más que nada que cuando llega a casa, pues ya va a ser regañado, porque siempre le enseñaron que tiene que ser bien perfecto, pero ahí nos damos cuenta que estamos afectando al niño. Porque nosotros siempre queremos que sea la perfección. Tú tienes que hacer esto. Y que inclusive no solamente al niño, porque este niño cuando vaya creciendo va a repetir ciertos patrones y a veces ya no quiere dar una educación autoritaria, es verdad, pero él se sigue quedando con ese esquema. Lo que ahorita comentamos, que hay siempre la educación autoritaria va a convertirse en una educación permisiva porque yo no quiero que el niño sufra lo que yo sufrí, ok, pero en su persona no hubo el cambio. Él se sigue compartiendo con esa idea, con ese esquema, y es cuando entonces encontramos, ahí se da mucho en los abuelitos, que tienen, los papás son unos tiranos de los abuelos. Los papás les obligan tantas cosas a los abuelos, pero ojo, no tanto porque el papá se lo ocurre o la mamá, sino porque el abuelo o la abuela se colgó esa responsabilidad porque así fue educado y le cuesta mucho trabajo marcar límites. Entonces, ¿cómo esto que está diciendo la maestra Edu no solamente afectó al niño, ya afectó al adulto y al adulto mayor inclusive, porque le costó mucho trabajo desvincularlo a él mismo? A veces sí, a las nuevas generaciones ya no las educaban de forma autoritaria, a veces sí repiten patrones, pero en su concepción del mundo y en su concepción de persona inclusive, sigue quedando la huella de que fue educado de forma autoritaria, de que efectivamente se adapta a lo que le están diciendo los otros o hasta lo permite. A mí me ha tocado muchas veces que me dicen, es que ya no puedo cuidar al nieto, ¿por qué no se lo devuelve a su hija? ¿Su hija le está diciendo que lo cuide? No, yo soy quien le digo que lo cuide porque ni modo que no le ayude a mi hija. Pues sí, señora, pero si usted me está indicando ahorita que ya no puede, entonces la única que se está lastimando es usted misma, ni siquiera su hija. Es usted misma que sigue siendo muy rígida y no permite ser más flexible con sus necesidades actuales. Para que veamos, licenciado, esta parte de lo que lleva un estilo, por poner un ejemplo, pero este que es como el más tradicional, con el que más gente, al menos de los 80, 70 para atrás, fue educado. Cierto. Entonces, sí, pues nos vamos a estar identificando plenamente
con estos estilos de crianza, pero bueno, no es para, como dicen ustedes, sentirnos mal o sentirnos víctimas o que hicimos las cosas mal. Bueno, pues es que tendemos a repetir patrones de cómo nos educaron y pues vemos que si a nuestros padres en su momento les funcionó, pues obviamente lo vamos repitiendo, pero pues ya estamos dándonos cuenta cómo se van afectando la crianza de las nuevas generaciones y a veces caemos, como ustedes bien dicen, en el otro extremo. Dices, me educaron de una manera muy estricta, pues yo no voy a ser tan estricto con mis hijos, pero nos vamos a un extremo tan grande que al rato los pobres hijos pues no tienen una guía, no tienen una dirección, no tienen cierta firmeza cuando lo requieren y bueno, entonces pues seguimos en ese sentido, pues aprendiendo los estilos de crianza. Yo solamente le pediría a Eduvige si se puede mover un poquito más junto al maestro Jorge. Ya. Sí, porque de repente ya nomás le veía parte de su rostro, un poquito más hacia adelante, si me hace favor. Sí, ya. Para ya verla mejor. Ándale, pues, muchas gracias. Adelante. Sí, está bien. Así es. Y bueno, ahorita que nos damos cuenta también de los estilos, hay que entender que en todos, aunque sí van a dejar algo negativo, también hubo cosas buenas. Eso siempre hago mucho hincapié y que tampoco la gente se tiene que sentir como usted dijo, licenciada, víctima o sentirse que todo es malo, porque ahorita que veamos las otras, a pesar de que también vamos a encontrar cosas negativas, va a tener algo bueno. Repito, en esta definitivamente y hay que reconocerlo, cuánta persona de esa edad, de los 60, 70, es tan luchón, es tan responsable. Yo veo a mi mamá que todavía la tengo y digo, híjole, yo a veces ya me gana la flojera, que soy más joven y la veo a ella que tiene 60 años y ella sí hace, y cómo no, y vamos atendiendo esto y cuidando aquello, por esta misma educación que recibieron, porque enseña a que también el sacrificio colectivo importa. Algo que los demás estilos no lo mencionan, algo que a la sociedad se le está olvidando porque se está volviendo egoísta y el estilo autoritario, como es todo lo contrario, como es el dar para los demás, incluso, vamos a decirlo, sacrificando necesidades personales con lo que conlleva, pero la parte positiva es que sí, es la familia, la abuela, el abuelo que une a todos los demás por ese sentido de pertenencia que es producto a este estilo autoritario que hubo, porque hay que ver las dos caras de la moneda. En todo esto de psicología nunca va a haber algo absoluto, siempre vamos a encontrar excepciones, siempre vamos a encontrar cosas benéficas y viceversa, siempre vamos a encontrar algo malo, algo que se tiene que mejorar, algo que efectivamente se afecta, para que con ese chip, ahorita que hablamos los demás, también reflexionemos ambas partes. Sí, claro. Claro. El siguiente estilo que vamos a mencionar es el estilo sobreprotector o que también le llegan a conocer como negligente a algunos autores. Es interesante que los utilicen como sinónimos, pero si lo vemos ahorita con profundidad, nos vamos a dar cuenta que sí, que efectivamente es lo mismo. Explico por qué. En el estilo sobreprotector, tenemos al padre de familia que todo quiere hacer por el hijo o por la hija. El típico no lo hagas porque está chiquito, deja yo te ayudo porque tú no puedes, deja yo estar aquí al pendiente de lo que hagas porque no te vaya a pasar nada malo, etc. Este estilo tenemos que entender que estamos haciendo lo que María Montessori criticaba. Ella decía mucho, siempre hay que dejar al niño al alcance de las posibilidades para que él pueda lograr hacerlo. Cuando nosotros le estamos quitando la oportunidad al niño de que aprenda, se equivoque, ¿por qué no? Se ensucie, se caiga, se lastime, le estamos quitando la capacidad de que lo pueda hacer bien. Entonces, es decir, bueno, si lo estás sobreprotegiendo, ¿qué tiene eso de negligente? Porque a la larga tú estás provocando en el niño, el alumno iba a decir, perdón, en el niño, en la niña, que justamente no desarrolle esas capacidades que sí tenía y que atrofiamos, qué interesante palabra, nosotros mismos atrofiamos a esos niños porque después el adulto sí piensa, yo no lo puedo hacer porque siempre me dijeron que no podía, porque siempre alguien lo hizo por mí, porque siempre estuve a la mano de alguien. Y luego nos damos cuenta que en la vida no todo el mundo nos apoya, eso es obvio, eso es natural, y cuando eso ocurre nos frustramos, porque como todo el tiempo alguien estuvo con nosotros haciéndolo por nosotros,
Entonces nos encontramos con el momento de que ya no lo hace mi pareja por mí. Eso como se da mucho en hombres y mujeres. Es que ella no cocina como mi mamá. Es que si ya no me da de comer, yo no lo hago. Pues sí, pero tienes manos, también tú puedes cocinar, hombre. Viceversa. Es que él no me trata como su princesa. No, pues no eres su princesa, eres su esposa. No es lo mismo. Hay que irlo entendiendo. Pero como todo el tiempo estuvo sobreprotegido, la mujer piensa que todo lo merece, el hombre piensa que todo lo merece, y lo cierto es que no. La verdad, merecemos lo correspondiente como lo que tenemos que entregar. Pero el sector nos enseñó a que todo merecíamos, a que yo por ser mujer, a que yo por ser hombre merecía esto, me tenía que tocar esto. Y lo escuchamos mucho, ¿eh? Y sobre todo en relaciones de pareja. Es que ella no se comporta como mi mamá, es que él no se comporta como mi papá, es que mi papá no era así conmigo. Pues claro que no, porque no es tu papá, porque no es tu mamá, es otro individuo. Pero eso es producto del estilo sobreprotector que nos trajo. Buenas, deja sí. ¿Qué nos tiene de buena? Nos enseña a que nos sintamos amados. El sobreprotector siempre va a sentir ese afecto, quizá desbordado, pero lo va a tener. También se va a dar cuenta de que su autoestima va a tener una parte con dependencia a otros, con lo que conlleve, porque ahorita también vamos a ver que eso puede ser malo si se vuelve codependencia, pero se da cuenta que justamente hay alguien más que lo apoya, que hay alguien más que tiene esa confianza, hay ese vínculo que se tiene. Pero el lado malo es cuando justamente se vuelve una sobrecodependencia en el cual si no me lo dicen, si no es como a mí me educaron, yo de adulto voy a generar este conflicto porque pues todo el tiempo así fue mi estilo de crianza. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y esto se aplica, y lo digo porque no me da pena mencionarlo, hasta con niños con discapacidad. Qué bien que lo dice. Sí, y lo quiero decir muy, muy claro, licenciada, porque me ha tocado a mí atender muchos niños con discapacidad y me toca ambas partes. Los niños que son completamente responsables, educados, atentos, apoyan a sus mamás, aún con síndrome de Down, con TDAH, con autismo, con lo que tú quieras, pero que apoyan. Y al revés, niños que justamente tienen esa protección, que ahorita que veamos el permisivo, hasta a veces caen en permisivo, y justamente no les ponen más de lo que deberían, no los enseñan, los ponen en su burbuja rosa y no se dan cuenta de que están haciéndole un daño, porque el niño a su medida también tiene que comprender que efectivamente va a haber gente que la va a respetar y a lo mejor así tendrá que ser, yo no lo dudo, pero no es así la realidad. Entonces, cuando llega a faltar el ser querido, se convierte en algo tan fuerte para ellos porque nunca les enseñaron a que puedan ser también independientes o autónomos. Y yo una vez sí le comenté a una mamá, y sí se lo dije tal cual, lo voy a decir aquí con usted, licenciada, la discapacidad de su hijo no es que tenga distrofia muscular, la discapacidad es que usted le está fomentando al niño que no haga nada, usted está atrofiando lo que está haciendo. Para fortuna de mi ejemplo, era un grupo de varios niños con distrofia. La misma señora podía darse cuenta que había otros niños con distrofia que a su medida y como podían, tomaban el lápiz e intentaban. A su hijo que definitivamente no podía hacer nada, y más que nada porque no quería hacer nada. Entonces es ahí muy importante entenderlo, que estos estilos es para todos y que las personas con discapacidad, por supuesto que les podemos apoyar, son personas que se pueden integrar a la sociedad, sí, tenemos que darle afecto, quizás un poquito más, se vale ser un poquito más porque la misma sociedad suele ser más duro y rígido con ello, pero no caer definitivamente en este estilo o en el que sigue, que todo explica la maestra, el permisivo, porque es ahí donde terminamos lastimando más, terminamos siendo negligentes con las habilidades y capacidades que sí pueden tener las personas. ¿Cómo ve, licenciada, en esta? Así es. Sí. No, pues me dejaron pensando en muchísimas cosas. No sé qué piensa usted, maestro Ulises. A mí se me vino primerísimo a la mente cuando los papás les hacen las tareas a los hijos. Perdón si las hago, pero sí, no sé usted qué opine. Sí, eso sí es cierto, porque nos hemos dado cuenta como maestros o hasta en casa también que uno les ayuda porque, ay, pobre de mi hija, pobre de mi hijo. O como dices tú, en las tareas, sí es cierto, nos hemos dado cuenta con los alumnos.
yo le comentaba al otro día a un alumno, le digo, oye, esta no es tu letra. Y luego dice, es que, ¿qué crees? Me quedé dormido y mi mamá me la hizo. Le digo, ¿con qué razón se notó? Pero sí se da uno cuenta de muchas cosas, como dices tú, licenciada. Pero uno Sí, no sí, permite. exacto, exacto. Y bueno, créanme que hasta de adulto nos pasa eso. Ahí, bueno, me voy a ventanear Estamos en solita. confianza, Sí, ¿verdad? licenciada. Pero ese es un ejemplo. Esta servidora tenía un marido, pues recordando que soy viuda, que me resolvía todo. Es decir, hasta me llevaba el coche al mecánico. Yo no tenía ni siquiera por preocuparme de ese tema porque él decía, ya le falta una afinación, yo te lo llevo. Y cuando muere, para mí fue terrible porque yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a resolver la vida? Y tuve que aprender, pues, a llevar a mi vehículo al mecánico, aunque parezca absurdo. Pero después aprendí que era lo mejor que en ese sentido que podía hacer, porque me iba a limitar yo, por no hacerme responsable de mis cosas, porque él no estaba. Entonces, son aprendizajes duros, pero son necesarios para seguir creciendo en la vida. Y que efectivamente nos damos cuenta que hasta que llegan esos momentos tan duros en la vida como el que usted nos acaba de comentar del fallecimiento de su esposo, nos pone en la vida el ejemplo de, híjoles, no estaba tan bien como estaba ocurriendo, se puede entender que era por afecto, yo no lo dudo, pero al final de cuentas, como dice una frase, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no la alumbre. Entonces, ahí se aplica, o sea que efectivamente ni darles tanto ni darles tan poco, porque en ambos casos efectivamente va a provocar pues alguna situación a la larga, a veces hasta de forma inmediata, pero en la mayoría de los casos, hasta que son adultos, como ahorita que estamos reflexionando, decimos, pues es que sí, yo caí en este estilo y por eso soy así. Exacto, exacto. Entonces, pues ahora sí que tomar nota para no repetir esos patrones. Entonces, ya llevamos esos dos, no sé si hay algo más que agregar del permisivo. Pues el permisivo Vamos al permisivo, Perdón, el último, el sobreprotector. Sí, ¿Cuál no, sigue? vamos al permisivo que van de la mano, pero vamos a ver ahorita las diferencias, Sí. maestra. El permisivo es el que estaba comentando, nomás que me había confundido, donde no hay horario para que hagan las cosas. Permite uno, pues, de tal de que lo hagan, hazlo a la hora que tú quieras, pero lo tienes que hacer. Y luego también se da un nivel muy bajo en ellos, porque es como tú lo comentabas, licenciada, sí es cierto. A veces uno mismo como padre hace las cosas de tal de que, como en la casa, si no están los trastes limpios, pues mejor yo los voy a lavar. Y pobre de mi hija, se fue a estudiar y que se quede dormida. Pero pues nosotros estamos permitiendo muchas cosas. Les permitimos muchas cosas, pues. Y que en no existe como algo que se espera. A diferencia del sobreprotector, que todo el tiempo le estás mostrando como ese afecto, que todo el tiempo le estás indicando que te importa, aquí la verdad es, me vale. El típico, me duele la cabeza, ahorita no hagan ruido, pónganse a ver la televisión. Vamos al restaurante, te presto el celular para que no hagas lata porque no quiero ahorita, no me interesa. Es el mensaje que vamos dando con el permisivo. Y aunque se puede confundir un poco con el sobreprotector, en ya es esta parte de, mira, me es indiferente, con que a mí no me deslata, con que a mí no me causes un problema, mira, ahí está el dinero, mira, tú haz lo que quieras, tú compras eso, pero a mí no me muestres un problema. Y eso nos damos cuenta que efectivamente va siendo que hay una apatía. Como hay una apatía del progenitor, del tutor hacia el niño, hacia el individuo, va diciendo, pues no le importo, le vale si yo lo hago, si yo no lo hago, y por ende, pues nos puede provocar dos situaciones, o una de dos. La persona permisiva también genera una baja autoestima porque se da cuenta que ni siquiera le importa el dónde se encuentre a su padre o a su madre, o encontramos que es muy rebelde porque justamente está pidiendo a gritos que lo pongan en su lugar, que lo estructuren, que por favor tenga algo que hacer. Pero, como justamente el padre de familia
no le interesa. A veces no es que no le interese en el sentido con dolo, sino por cuestiones de trabajo, ¿verdad? También hay que justificar esa parte, por cuestiones de que a lo mejor ya se separaron los papás, por cuestiones que la dinámica social, familiar no le permita, pero al fin de cuentas, pues no está, le permite todo. El típico también papá o mamá que todo compra, que todo da, que todo entrega en la mano, pero no con el sentido sobreprotector de que esté bien, con el objetivo de que no me delata, con el objetivo de que pues haga lo que quiera. Entonces, ahí es donde tenemos que diferenciarlos en uno y en otro, porque en el anterior yo sí le voy a decir, aunque yo lo minimizo, pero yo sí le voy a decir, es que como te quiero, por eso hago esto, lo hago por ti, etcétera. En el otro es, no me interesa, así de fácil, a mí no me causes problemas. Y aquí el conflicto que vamos a generar en el individuo es que justamente cuando se vuelva adulto, uno, le va a costar trabajo seguir normas y reglas porque nunca las tuvo, porque todo el tiempo se le dejó hacer lo que quiso. Dos, le va a costar trabajo, no siempre, hay que aclararlo, pero le va a costar trabajo acoger a otros, con otros individuos, sobre todo cuando estamos hablando de una relación de pareja, de un matrimonio, de formar su propia familia, porque nunca tuvo ese lineamiento, esa forma estructurada de por aquí así. Entonces, por ende, no sabe cómo transmitírselo a los otros. Le cuesta mucho trabajo también a veces temas como la fidelidad, porque siempre fue libre, siempre hizo con él lo que quiso con el dinero, con su tiempo, con su espacio, porque así lo educaron. Entonces, le cuesta mucho trabajo el generar esta nueva responsabilidad. En ocasiones también nos vamos a encontrar una tendencia egoísta, porque por lo mismo de que nunca tuvo una responsabilidad, siempre fue todo para él, en el sentido del tiempo, porque no en el sentido afectuoso, pues entonces no tiene ese compromiso con otros. Y es por eso que en este sistema tan permisivo, que vamos a decirlo, ahorita se está dando un poco más en la sociedad que antes, porque se ha quedado esa idea de que no le digas nada, pues se va a traumar, déjalo ser, que él sienta lo que su corazón decida, que son frases que de principio se escuchan bien y tienen algo de cierto, no vamos a decir que no, porque te vamos a ver la cara de la moneda, también lo permisivo tiene cosas buenas, pero en general vamos a encontrar que si no hay un estate quieto, una estructura, se va a convertir en ese vacío inclusive existencial, porque siempre fue tan desbordado. ¿Qué tenemos entonces de positivo ante todo esto? Bueno, en teoría generan más libertad e independencia, porque justamente como nunca estuvieron en control, en forma protegida, pues ellos como sea, pues sacaron adelante, se hicieron, si no responsables, al menos si tuvieron control de su dinero, o si no lo tuvieron, pero ahí estuvieron ejerciendo su voluntad, y eso se puede, pues, decir como que es algo positivo, generan más creatividad, más originalidad, porque fue la forma en la que lo tuvieron que hacer. Sin embargo, repito, en muchos de los casos no termina siendo esto como positivo, sino se va haciendo esta parte de desobediencia, de descontrol, de no tener un sistema, de no tener algo como firme. Y en muchos casos, no en todo, no se puede generalizar, es un tema muy complejo, pero inclusive este es el que más provoca después suicidios, el licenciado, te lo tengo que decir, porque como justamente no hubo una autoridad, una estructura, no hay un remordimiento, como no hubo una sobreprotección, no hubo una frase, acción que me dijera que le importaba yo a alguien, es aquí como, y bueno, pues si me muero, no le voy a importar, no le ha importado, ¿qué va a afectar ahorita? Me ha tocado mucho, sobre todo últimamente, qué triste, pero me ha tocado con adolescentes que han fallecido, y al momento en que yo hablo con la mamá en tanatología y hago un diagnóstico de su estilo de crianza, en la mayoría de los casos son permisivas. Es que no entiendo por qué se mató, si yo justamente le dejé que saliera con los amigos, si yo simplemente permití esto, si yo por eso nunca le dije nada. Señora, pues justamente por eso, porque como nunca le dio a entender que le importaba, que tenía un remordimiento, que tenía una situación, llegó el punto en cuando estuvo pensando entre la vida y la muerte, digo, pues mira, no tiene sentido. No siempre, no todos los casos son así, los otros estilos, claro que también lo pueden provocar, pero sí, el estilo permisivo es el que más suele tender a esta parte,
también es el que suele tener cuando hay niños con discapacidad, que los niños sean groseros, que los niños se le quiera justificar en las escuelas y viene la mamá y te dice, es que el niño padece tal situación, tal síndrome, tal enfermedad. Y sí, sí las padecen, yo no digo que no, pero efectivamente el estilo de crianza cuando se vuelve a hacer un diagnóstico son permisivos. Y es cuando dice la señora, es que señora, no se tiene que comparar, y cada niño es diferente, pero fulanito de tal también tiene tal situación y mire cómo responde diferente a lo mismo. Y la verdad, en la mayoría de los casos, no siempre, eso es importante, no siempre, pero en un 80% de los casos es porque la forma en la que se educó, aún así se le enseñó a ser responsable, a ser respetuoso, a que tenía que, a la medida que pudiera hacer las cosas, a no justificarle ni perdonarle las cosas, etcétera. Pero bueno, también es algo que conlleva mucho porque en muchas ocasiones piensan que el no exigirle, el no decirle, es algo para que el niño no se sienta frustrado. Porque obvio, cuando los vas poniendo en cintura, sobre todo en los primeros años, pues es el berrinche, es la desesperación del llanto, es el que quiere golpear. Pero si nunca le tuviste ya mínimo la mano para que no lo hiciera, el niño va a pensar toda la vida que puede golpear a alguien y que no va a tener ninguna consecuencia porque tiene autismo, porque tiene TDAH, porque tiene síndrome de Down. Y no es necesariamente cierto. Y si fuera cierto que de veras no puede controlar sus impulsos, entonces también es una llamada de alerta para decir, bueno, voy con un neurólogo, voy a ver si es algo psicológico, voy, ¿por qué no? Si a lo mejor tiene que ver algo de psiquiatría y de esta forma canalizar esta parte, porque aún así no se justifica esa agresión que se tiene. Es una señal de ver qué está ocurriendo para entonces poder tener el siguiente estilo que ahorita vamos a mencionar. Pero aquí me detengo un poquito para ver si usted tiene alguna duda, comentario de usted, maestra, quiera comentar algo más sobre este permisivo. Es que esto que ustedes están comentando me remite a un mensaje de Ana María Orozco, a quien saludamos. Dice, bendecida noche, excelente tema. Dice, en estos tiempos es complicado el tema de la crianza, trabajar con ambos padres y dejarlos muchos tiempos solos. Dice, aquí voy a aprender, gracias, y participa por el libro. Y esto me hace pensar, si por ejemplo en este estilo de vida en particular, no sé si para los otros quizás probablemente sí, y ¿qué pasa con los padres que casi no están disponibles y que quedan a lo mejor a cargo de los abuelos, o a lo mejor de nadie, los dejan solos en casa porque están trabajando los papás? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Es justificación o de todas maneras se puede aplicar el estilo de crianza, el último que nos van a comentar, a pesar de ser padres pues ausentes de alguna manera por el trabajo? Vamos a ejemplificarlo porque son cosas diferentes. Si están con los abuelos es una cosa, si están solos. Si están con los abuelos, aquí lo que tenemos que ponerse de acuerdo, progenitores con abuelos, es qué estilo le van a permitir al niño llevar. Ok, yo no me puedo hacer responsable ahorita por el trabajo, por lo que sea, no desautorizo al abuelo. Que no me parece cómo el abuelo lo educa y eso. Bueno, si le estás dejando la responsabilidad al abuelo, déjasela completa. Como antes decía, se la dejo con todo y nalgas, en ese sentido. Es que sí, es que es cierto. Ya vas a querer que él sea, adelante. ¿No te parece, no te gusta? Entonces, no le permitas al abuelo ni le obligues a que haga ciertas cosas y tú edúcalo. Porque el principal problema que vamos a encontrar, y lo estábamos mencionando antes de que nos conectáramos, es cuando tenemos una mezcla deforme de estos estilos, porque el estilo asertivo es una mezcla asertiva, como su nombre lo indica, de todos, pero cuando es deformada, cuando mamá dice esto, pero actúa de otra manera, pero los abuelos de otra, híjoles, o sea, le vas haciendo que la psique del niño diga, es que ¿para dónde voy? Si aquí es rojo, acá es verde y acá es tutti frutti, ya ni siquiera amarillo, o sea, es ahí donde sí tenemos una descompensación y luego llegan al consultorio y también yo le digo, bueno, ok, usted me dice que me lo trae al niño para estar conmigo, pero yo le pregunto, si usted no está con el niño más que 2, 3 horas, entonces lo más correcto es que venga el abuelo con el que va a estar todo el tiempo para yo decirle al abuelo, a la abuela, cómo puede atender estos berrinches y situaciones, porque usted no está. O usted se va a hacer presente o quiere hacerse presente, adelante, trabaje con el abuelo para que justamente hagan una mancuerna y luego no los niños digan, es que con el abuelo puedo hacer esto,
pero con papá puedo hacer aquello y a mamá le puedo hacer esto. Porque si bien de niños hay confusión, ya cuando van creciendo y van tomando conciencia, se va volviendo hasta un chantaje, porque bien saben con quién sí, con quién no. Y quien causó el problema son los papás, porque no pusieron un límite claro al niño. Ya si el abuelo es permisivo, pues ya ni modo, todos sean permisivos, porque más daño le haces que unos sí, otros no. Si el abuelo es autoritario, pues ya déjalo que sea autoritario. Ya cuando tú te encargues ahora sí del niño, ya velo modificando para que se vuelva asertivo. Porque si no, repito, al pobre niño lo dejas todo deforme en su psique, porque no sabe. Si el niño está ausente, que no se encuentra con los papás, aquí, bueno, vamos a entender que una parte va a tener de permisividad por el hecho de que no está vigilado. Esto ya lo tenemos que caber en nuestra mente y decir, híjole, este chip ya lo tiene. Lo que yo tengo que hacer es, ¿qué voy a hacer en el tiempo en que yo sí estoy? ¿Cómo lo voy yo a manejar? Si yo me formo asertivo, que en un momento vamos a hablar, tengo que entender que una parte de esa permisividad está bien, ya se la estoy dando, pero entonces le voy a dar las otras áreas que hagan falta. Ahorita esta la voy a dejar así pendiente de licenciada, porque ahorita que habla del tema de asertividad, ahí nos vamos a dar cuenta de justamente cómo le podemos hacer, porque en este asertivo es combinar las tres, pero repito, de una forma clara, atinada y balanceada, para que justamente se pueda dar en el momento adecuado cada una de ellas. Sí. Esto es muy importante, entonces, para que tomemos nota y estemos al pendiente, porque pues esa es una situación importante, y hasta me acordé también de los libros de Rosa Barocio sobre este tema, Disciplina con amor para los abuelos, en paz descanse la estimada Rosy. Creo que también esos libros podrían ser recomendados, ¿no?, para estos temas. Completamente, licenciada. Así que si alguien se va a dedicar a la educación familiar, tiene que leer a Rosa Barocio, no hay de otra. Así es, entonces vale la pena. Pues no sé si gustan que pasemos ya a este último estilo. Sí, el estilo asertivo, licenciada, pues consiste en que sepamos en el momento adecuado ser lo que corresponda. Se escucha a lo mejor muy rimbombante, pero ¿a qué se refiere? Hay momentos en que tenemos que ser autoritarios con los hijos y tiene que haber ciertas cosas que no les podamos pasar. El típico que decía, es que en su cuarto es un desorden, un poquito con los adolescentes, que en su cuarto lo sea, pero en la sala no, porque la sala es para el bien común. Y llueve, trueno, relampaguee, en la sala no. Y tener esos pantalones bien firmes de en este momento ser autoritario. Ver en qué momento sí tenemos que ser sobreprotector y chiquearles y darles ese afecto que afuera no se los van a dar, o se los van a dar de una forma interesada, o se los van a dar porque después los van a meter a las adicciones, porque después van a aprovecharse de ellos, etcétera. Hay que también ser esa parte muy consciente. Y hay otra parte en que literal, también tenemos que hacernos de la vista gorda, porque también ellos necesitan tener esa independencia, ¿por qué no decirlo? Esa rebeldía, esas travesuras que son propias de todos los individuos y que justamente nos van enseñando inclusive hasta saber lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se premia, lo que se castiga, lo que está bien, lo que está mal. Y también es necesario decir, pues bueno, yo sé que no es cierto, que me está echando la mentira, valoro y digo, bueno, no es algo así como tan magnífico, va, está bien, me hago de la vista gorda y soy un poquito permisivo en este aspecto. Pero lo interesante aquí, y la verdad sí es muy difícil, uno lo dice fácil, pero inclusive uno, no es cierto, en la práctica cuesta mucho trabajo, pero lo más correcto es eso, saber en qué momento ser de esta manera. Con el docente es lo mismo, el docente en momentos sí se tiene que hacer de la vista gorda, por supuesto que sabes que están copiando, pero ya con que te entreguen el trabajo dices, bueno, al menos ya me entregó el trabajo. Hay cosas que dices, no, yo otro no relampagué, tienen que hacer esto, o sea, porque se tienen que formar en carácter. En otras cosas, a ver, deja juego con ellos, déjalo chiqueamos, déjales digo que qué bonito el trabajo que hizo, qué bien se ve hoy, etcétera, porque todo eso va a ayudar a que al final de cuentas el ser humano comprenda lo complejo que es la vida, se dé cuenta y aproveche las ventajas que tienen las tres y también conozca las desventajas que tienen las otras tres para que de esta forma se pueda hacer de la mejor manera. Algunos teóricos mencionan este estilo como demodrático. A mí no me gusta mucho ese término, a diferencia de negligente aquí no. Explico por qué. Porque si bien
esto de democrático sí se tiene que tomar en cuenta y hay muchas cosas que tenemos que poner en consideración de lo que ellos quieren y hay que fomentarles su independencia y autonomía. Hay que entender, y eso siempre se lo digo a papá, que hay cosas, si quieres 2, 3 cosas, no digo que 10, pero de que lo tienen que hacer. ¿Por qué? Sí, porque lo dices tú, porque justamente todavía eres la autoridad, porque justamente tiene que haber un respeto. Estoy de acuerdo, hay que evaluarla, quizás en la niñez son una, no quizás, en la niñez deben de ser una, en la adolescencia otra, ya cuando son adultos otra, pero sí tiene que haber algunas cosas que no debes de someter a votación. No todo te tiene que parecer. Hay ciertas reglas que aunque no te parezca, a lo mejor ya eres hasta adulto, ya no vives aquí, pero cuando vienes aquí, las tienes que acatar porque también eso es parte de ser asertivo, de comprenderlo. Entonces, a mí por eso, a mí personalmente, eso ya es una opinión mía, porque en las mismas teorías hay quien dice que no, que todo el tiempo la democracia se tiene que entender, no como permisividad, pero sí como un diálogo, etcétera. Pero yo ahí sí difiero. Yo, en lo que me ha enseñado la vida, la experiencia tanto personal como laboral en esto de psicología, hay cosas que sí no se tienen que permitir a que sea tan democrático. No todo, o sea, y repito, se tiene que ir modificando. A lo mejor de niño, definitivamente no vas a decir malas palabras. De adolescente, yo sé que las dices afuera con tus amigos, pues me va a hacer la vista gorda, es obvio, pero ahora de adolescente no puedo permitir que hagas tanto desorden. Y a lo mejor de niño sí te lo permitía, pero de adolescente no. Y ya de adulto ahora a lo mejor sí voy a permitir, bueno, pues que ya entres y salgas de la casa, porque ya es adulto, obviamente, a lo mejor ya ni vives aquí, pero aún así no va a permitir que entre alguien que no nos gusta a los demás o que molesta a los demás, qué sé yo, como ir modificando ciertas cosas, pero que insisto, sí tiene que haber una parte de autoritario, aún así, porque sigue siendo papá e hijos, a pesar de esto, de que podamos llevar a lo mejor amistad o sintonía con los hijos, pero que nunca se pierda esta partecita, aunque sea, repito, mínima, pero que sí haya. Para mí, eso sí es ser asertivo, el saber cuadrar qué en cada momento y en cada espacio. Muy bien, muy bien. Pues la verdad han sido reflexiones muy importantes sobre estos estilos de crianza y pues ya estamos viendo, ahora sí que un equilibrio sano, como dicen ustedes, de los mismos nos puede ayudar a que nuestros hijos e hijas estén mejor, se desarrollen mejor y sobre todo su vida adulta sea más consciente y no repitan estos esquemas con sus hijos. No importa la edad que tengan, por ejemplo, si estos hijos ya son adolescentes, si ya están un poquito más grandes, todavía se puede hacer algo o hay una edad así como marcada en este desarrollo. De que se puede disfrutar, pero lo cierto es que entre más grandes sean, más complejo va a ser. Porque obviamente tanto tiempo estuvieron acostumbrados a un ritmo que todos lo sabemos. Desaprender algo para aprender algo nuevo cuesta a todos. Sí. No significa que no se pueda hacer, claro que se puede, pero sí tenemos que saber y nosotros también ser empáticos a esta situación. El típico cuando se divorcian, eso es muy común. Es que quiero que el muchacho o la muchacha entienda, pues que no importa, que todo va a ser igual, que me entienda que han llevado bien a los papás. Sí, pero también tú compréndele que sea como sea, se acostumbraron a una forma de comportarse. A lo mejor sí es cierto, no era la correcta, me queda muy claro, puede ser que no, pero tú sé empático y no le pidas que tan pronto se adapte a una nueva realidad porque literalmente estaba en una idea, en una sintonía y se la estás cambiando. No significa que no se pueda, repito, sí se puede, pero sí se va volviendo más complejo, sí va requiriendo más integridad, más congruencia en el adulto que lo está pidiendo, porque efectivamente como la persona ya va tomando más conciencia, como la persona ya va tomando más capacidad de decisión, no tan fácilmente te lo va a aceptar. Muy posiblemente inclusive hasta te señale de hipócrita, diga que justamente ya cambiaste, que ya no es el mismo de antes, pero es que las circunstancias ya no son las mismas. En muchas ocasiones cuando ya tienen hasta la oportunidad, hasta se van de la casa, tomó esa decisión, pues ni modo, pero es que ya la forma, el estilo de crianza que estuvimos llevando, pues no era lo correcto y ahora lo queremos hacer bien. Pero entonces el adulto, el educador, lo tiene que saber también para que entonces no entre como en una desesperanza.
esto no es fácil, no es varita mágica, no significa que porque yo lo haga siempre bien, me tiene que salir bien. Lamentablemente no es así, nos equivocamos, en muchas ocasiones vamos a dar cuenta, pues que la regamos, porque en el camino andamos y obviamente nos ganan las emociones. Sin embargo, pues ese es siempre como el ideal, a lo que se pretende a alcanzar, y al menos con los padres de familia apostar. Y ahorita en un momento más, licenciada, que acá el programa me indica, porque quiero dar como ciertos tips como muy puntuales de qué pueden hacer los papás cuando ya se dan cuenta de esto. Porque bueno, lo primero que tenemos que entender es que la mayoría de la sociedad lo ignoramos. No somos conscientes de estos patrones, de estos sentidos. Y bueno, ese también es otro tema que ahorita puntualizamos también. Sí, sí, hoy estamos aprendiendo mucho, la verdad. Si me permiten, quisiera leer mensajes de nuestros amigos y amigos. Gracias. Claro que sí. Tengo a José Eduardo López, saludos al programa, nos están escuchando desde la Colonia Centro y participa para el libro de hoy. Claro que sí, gracias. Pilar Cruz, saludos para el programa, saludos para los invitados de hoy. Raimundo Cruz, saludos de Ciudad de México para esta seguidora e invitados. Fabiola Ruiz, saludos para el programa, para nuestros invitados y su servidora. Gabriel Rosales, también saludos. Carla Hernández de Tototlán, saludos para invitados y para su servidora. Noemí Ruiz de Zapopan, habla a todos en el programa. Dice, en la niñez de hoy ya no hay educación, dice, cero educación y para los papás menos. Qué declaraciones tan fuertes. Octavio Costa de Ocotlán, Jalisco, saludos al programa, dice que hay verdadero tema sobre los padres protectores y los niños inútiles de hoy. Sí, de ahí viene eso, ¿qué? Generación de cristal o algo así, ¿no? Que son, serán de precisamente los sobreprotegidos o la otra, que ya se me olvidó el nombre, a ver. Sí, permisivo. Perdón. También Yaret González de Tonalá, buenas noches, qué gusto escuchar nuevamente a los invitados de hoy. Daniela Torres de Zapopan, los padres de hoy no sabemos educar a nuestros hijos y somos bastante permisivos. Participa por el libro, gracias. Priscila Beltrán de Ocotlán, saludos a esta servidora y a nuestros invitados. Fuera Alvarado de Tlajomulco, participa por el libro, gracias. Rogelio, Ciudad de México. Los niños de antes no éramos chantajistas ni groseros, y los de hoy los padres tienen muchísima culpa que sean tan groseros. Yo creo que por eso muchas personas preferimos perros que niños. Qué difícil esto, pero bueno, son comentarios que yo creo que son para reflexionar, la verdad. Sí. Y bueno, pero aún así, fíjese, bueno, sí, ya acabó, licenciada. ¿Puedo interrumpirla? No. Escucha. Me faltan, bueno, mentiras, me faltan más. Ya me faltan como 5. Rápido. Marcos Antonio Contreras González, saludos, dice, ahora son otras maneras de educar. Lo que antes era y ahora ya no es. Ana María Orozco, que ya mencionamos, ella fue la que hizo el comentario que mencioné hace un rato sobre los padres que salen a trabajar y que te quedas pensando ¿qué pasa cuando eres un padre ausente en este sentido? Ya nos explicaron algo al respecto. Alondra Ordocor, saludos a los excelentes maestros del Jordán y qué buen tema. Bombero, un fuerte abrazo y excelente tema. ¿Cuándo regresan a dar temas a Chapala, Jalisco? Ahí les dejamos el comentario. Juanis Córdoba, licenciada Karina, como siempre su programa de gran calidad y ponentes de excelencia del Jordán hace. Y Carla Chemis dice, un gran saludo a los maestros de Jordán hace por estos temas tan interesantes y que son de gran ayuda a los padres hoy en día. Gracias, licenciada, por compartir. Con muchísimo gusto. Todos esos temas son para nuestro desarrollo personal y espiritual. Ahora sí, ¿cómo podemos cerrar este tema? Porque ya también el reloj así nos lo indica. Nomás brevemente, ahorita señalamos mucho a la generación de cristal, señalamos mucho a que no hay respeto ni educación, pero todo conlleva a que es un estilo que se está haciendo y como es un estilo se puede cambiar. Entonces, si culpamos a los niños, la verdad tenemos que culpar a los padres, porque justamente es por la forma en la que se ha educado, pero tampoco los quiero culpar, porque justamente a veces no son conscientes. Y lo que yo quería retomar así brevemente es que eso es lo primero. Ahorita que ya escuchamos este programa, hay que identificar
cuál estilo suele ser más predominante. Para eso hay cuestionarios, hay FODA, hay a través de dibujos, bueno, varias técnicas que usan el Jordán para que eso sea lo primerito. Lo segundo, ¿cuál estilo yo quisiera alcanzar, pero viendo la realidad de mi contexto? Ahí sí hago yo un cuadro de Johari, otra vez el FODA, para identificar lo que yo tengo, porque bueno, a lo mejor yo sí quiero ser asertivo, pero ahorita en este momento mi trabajo no me lo permite. Ok, entonces, con mi realidad actual, ¿qué puedo yo hacer? Lo tercero es empaparme de bibliografía, de cursos como los que existen, programas como este con usted, licenciada, lo que hacemos en el Jordán, para que a partir de ahí podamos hacer lo cuarto, tomar acciones. Porque si ahorita sí decimos y señalamos, híjoles, qué mal estamos, híjoles, sí es cierto, falta todo. Sí, sí es verdad, pero esto no nos tiene que quedarnos en, ay, pues ya ni modo, ¿qué hacemos? No, sino a ver, ¿qué vamos a lograr una vez que somos conscientes? Y si repito, si al final digo, bueno, yo me quiero quedar en el sobreprotector, en el autoritario, en el permisivo, bueno, yo ya soy consciente de lo que se va a alcanzar con mi hijo, con mi sobrino, con mi nieto, y yo ya soy consciente también del daño que le va a provocar esto, porque efectivamente sí va a haber daños. Pero bueno, al fin de cuentas, dentro del ser humano sabemos que los daños también nos pueden ayudar, si así no lo proponemos, a ser mejores, a construir una mejor versión de nosotros. También sí. Por eso a veces nos toca pasar por algunas situaciones tan difíciles que dice la logoterapia. No hay una respuesta del por qué nos tocó vivirlo, pues, por qué nos tocó que se nos muriera un ser querido, que nos ocurriera tal cosa. No lo sabemos, pero sí podemos responder el para qué nos sirvió tal situación. Yo realmente así rápido me acabo de fracturar la mano, imagínense, no he ido a trabajar desde marzo, y si yo me pregunto por qué me pasó con tanto paciente, con tanta cosa, pues no sé, pero sí estoy entendiendo el para qué me está pasando, que es justamente para ponerle un alto a mi vida ahorita que estaba tan acelerada. Y así, bueno, es la reflexión que le hago a todas las personas. Cambien el chip de por qué estamos viviendo esto a para qué nos está tocando vivir esto y ver cómo lo podemos transformar. Con esto me quedaría yo. Ay, muchas gracias. ¿Y usted, maestro, dice? Pues sí, es como lo estaba comentando el profe Jorge, sí es cierto. Hasta para uno mismo nos sirve todos estos tipos de que vimos de estilos de crianza, de todos los estilos que vimos para analizarlos, como yo ahorita que ya soy también abuelita, en qué voy a estar con lo de mis nietos. Sí es cierto, como estaba comentando el profe, a veces tenemos que dejar ser a los hijos, no que nosotros tengamos la responsabilidad con los nietos también. Sí, así es. Sí. Así es, y para tomarlo en cuenta y ser conscientes, más que nada, porque ya nos decían también ustedes al inicio del programa, muchas veces estos estilos se dan de manera inconsciente. Bueno, ahora lo podemos hacer de manera consciente, ya eso es un inicio, y ya nosotros elegir qué es lo que vamos a hacer con el estilo de crianza que hemos elegido para nuestros hijos o para nuestros nietos, es el caso que nos toca ser los cuidadores principales de los mismos ante la ausencia de nuestros hijos. Entonces, pues bueno, así nos quedamos. Quiero preguntarles si ustedes dentro de los servicios que dan pueden dar asesorías a padres de familia, si pueden ser presenciales y a distancia y cómo contactarlos. Así es, sí, justamente en el Jordán ofrecemos un servicio, como usted menciona, tanto en línea como presencial. Estamos ubicados en José María Gómez, que es la calle 46, número 680, en la colonia San Juan Bosco. Pero para el servicio presencial requerimos que nos manden un WhatsApp para poder consultar agenda y poder hacer cita. El número es el 33 14 43 61 27, lo repito, 33 14 43 61 27, y no le entran llamadas, solo un número de WhatsApp, pero con mucho gusto los podemos atender. Y también, si de casualidad ocupan de forma virtual, también se puede generar. Yo siempre lo digo honestamente, me gusta más presencial porque esta parte humana de interacción suele ser más enriquecedora, menos psicológicamente hablando, pero entiendo, comprendo y me ha funcionado también de forma virtual cuando las personas tienen esa disposición, y con mucho gusto también lo podemos hacer a distancia, o si alguien que no está en Guadalajara nos está sintonizando, con mucho gusto también se puede llevar el servicio, y sí implica que haya un poco más de responsabilidad del paciente, pero no significa que por eso no se pueda hacer o sea de menos calidad. Nada que ver, también se puede llevar a cabo con éxito, pero sí, vuelvo a insistir, sí consiste un poco más
de ese empeño de la persona. Eso sí es verdad, porque ahora sí que estamos viendo una pantalla y puedes más como fingir, no siempre, pero puedes fingir. Y cuando es presencial, hasta la misma energía, la misma respiración, la misma forma de hasta los pies, porque a veces tú ves la pantalla pero no ves los pies, y en forma presencial, si estás viendo los pies, estás viendo que está nerviosa, etcétera, se ve un poco más rico, pero aún así, insisto, sí se puede, y claro que en el Jordán seguimos dando atención de forma personalizada. Inclusive ahorita que yo estoy a distancia, yo lo estoy haciendo de forma virtual mis servicios porque no he podido ir a las instalaciones. Así es, sí, pues ahorita por esta situación esperamos que se mejore pronto, maestro, aprovechamos para desearle una pronta recuperación. Y leo otro mensajito rápido de Lorena Hernández de Tonalá. Saludos al programa, participo por el libro. Muchísimas gracias. Y nomás nos repite por última vez el WhatsApp de contacto. Sí, es 33 14 43 61 27 o por Facebook en la página El Jordán A.C. También por ahí nos pueden hallar. Así es, entonces, para que se puedan contactar con nuestros amigos, pedir alguna asesoría, si es que todavía quedaron dudas o para tomar una determinación en los estilos de crianza de su familia, o si ya quedó todo bastante claro, bueno, pues que les vaya muy bien con este estilo de crianza que hayan. Sí, porque ya vimos que no es fácil, pero bueno, va a impactar, como bien escuchamos mucho, en la vida de adultos de nuestros pequeños. Y aprovechando pues que es su día y deseándoles lo mejor por el bienestar de ellos y su derecho. Un abrazo a todas las niñas y niños de los que nos están viendo o escuchando en vivo, y también de los que lo están haciendo de manera diferida a través de las redes sociales de Guanatos FM, YouTube y Facebook de Guanatos FM, repito, y también de Viviendo lo Divino, Facebook y YouTube, y también por iVoox en todo el mundo. Bueno, vamos entonces a mencionar quién se lleva el libro que se llama Cuestionario del Ser, de editorial Endira, que es de Claudia Amor. Se lo lleva Ana María Orozco. Ana María Orozco, muchas felicidades, te llevas el Cuestionario del Ser, para que por favor lo recojas. Tienes desde, bueno, mañana jueves no creo, sería desde el viernes 2 de mayo hasta el próximo miércoles, que es 8 de mayo, si mi memoria no me falla. Tienes por favor hasta el próximo miércoles para recoger en las instalaciones de Guanatos FM en Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275, con la identificación, si es tan amable. Pero primero, por favor, ponte en contacto a Ana María Orozco con Israel Trejo a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que te pongas en contacto con él y coordines la recolección de tu libro, repito, con identificación. Muchas felicidades y agradezco mucho su participación. Repito los nombres de nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, la maestra Eduviges. Maestra Eduviges, buenas noches, gracias por su participación. Buenas noches a ti, licenciada, por invitarnos. Sí, gracias, Eduviges López Rubalcaba. Y al maestro Jorge Ruiz Magaña, también director del Jordán. Muchísimas gracias, maestro. A usted, licenciada, un honor estar en su programa otra vez. Gracias, muy amable, pues el honor también es nuestro. Y pues agradeciéndole su participación, gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando en vivo, así también a quienes lo hacen de manera diferida. Se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Que tengan excelente noche, tarde, día, en el horario que nos estén sintonizando o escuchando o viendo. Y nos vemos y escuchamos en nuestra próxima emisión de Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.